me ocupé. Vamos a tomar un tiempo de concentración. La oración siempre tiene que estar para poder orar y que nuestro espíritu reciba esa fuerza espiritual. Necesitamos concentración. Y el mejor método de concentración que hay en la palabra es a través de la respiración. Por eso nosotros hablamos de las dos líneas de la vida. Una persona que no respira, pues ya perdió la vida, se da cuenta que la persona ya no está en ese cuerpo porque ya no respira. Y nosotros, que como seres espirituales, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, los cuerpos de las personas, o sea, las personas pueden estar respirando, pero eso no significa que tengan la vida, porque la palabra es como está escrito en la palabra en Primera de Juan 5, del 11 al 13, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es por eso que hablamos de las dos líneas de la vida. Tenemos a Cristo, que es el misterio del Dios Trino que nos trae al Padre y que a través de él recibimos el Espíritu Santo. Entonces buscamos la llenura del Espíritu Santo a través de la palabra que es Cristo. Por eso nos concentramos respirando. ¿Estamos vivos? Sí, pero ¿qué vida tenemos? Tenemos la vida en Cristo. Entonces, por eso es que nos concentramos respirando y orando. Como no es una práctica, o sea, no es algo que lo tenemos, que lo conocemos, pues tenemos que primero escucharlo, ya luego comenzar a practicarlo, entenderlo, y entonces lo vamos a experimentar. La gran diferencia que hay en oración cuando estamos respirando de manera concentrada, eh, respiramos concentrados, oramos concentrados en la palabra. Entonces, dicho esto, les he sugerido que coloquen sus dos manos como haciendo un círculo sobre el ombligo para que puedan inspirar, o sea, inhalar, inspirar y sentir cómo la respiración es allí, en el diafragma, que allí justamente donde tenemos esa parte del ombligo sentimos cómo se infla. Una vez que lo tomamos el aire, lo tomamos y lo aguantamos un poco. Y luego cuando exhalamos, que yo les enseño a exhalar contando, es para que cuando usted está botando el aire, pueda sentir, además siente, deja las manos allí, siente cómo se va metiendo la panza. Y en la medida que botemos el aire más lentamente, nosotros hemos retenido más el oxígeno dentro de nuestro cuerpo, que el oxígeno entonces alimenta las células, utilizamos las mismas palabras, se oxigenan las células, se oxigena el cerebro y entonces nuestro cerebro revive dentro de la palabra. Y el cerebro es el que controla todo el cuerpo. Y el Espíritu de Dios es el dueño que dirige nuestra vida y es el que nos conecta con el trono celestial. Y nosotros tenemos ese poder del Dios Trino. Las respuestas que vienen del Dios Trino, la conexión con el Dios Trino. De eso se trata la oración. Amén. Entonces vamos a hacerlo. Retenemos. Y botamos el aire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tomamos el aire y cuando tomamos el aire, tomamos la palabra. Padre, gracias porque tú nos has dado el regalo de la vida
Y ahora en la conciencia de que somos seres espirituales, tenemos, Señor, el poder de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Ahí está mi inspiración. Ahí inspiré y retuve. En esas palabras yo inspiré y retuve. Ahora voy a exhalar. Gracias, Señor, porque en tu fuerza y en tu poder es que nosotros nos sustentamos. Hoy confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas de nuestra vida. Ahí terminó ahí terminó mi exhalación y vuelvo a tomar. Gracias, Señor Jesucristo, porque no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí inspiré, estoy reteniendo. Fíjense ustedes que estoy hablando, pero yo estoy reteniendo el aire. Por eso, Señor Jesucristo, ahí voy botando el aire. Yo me aferro al pacto de Juan 19:30. Tú consumaste la salvación en la cruz del Calvario. Y allí yo estaba junto contigo, en tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí me quedé sin aire. Tomo el aire y ese ritmo lo van llevando. No necesariamente en un principio tienen que orar, en un principio pueden orar, no necesariamente tienen que orar en voz alta, en la mente van orando para que puedan ir manejando respiración y oración. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro verdadero profeta que abrió el camino para ir al Padre. Gracias porque tú nos diste el aliento de vida y como está escrito en tu palabra en Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en ti, Cristo, nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y ese es nuestro anhelo, vivir en la llenura de tu Santo Espíritu para ser guiados, aún de manera milimétrica, en los más mínimos detalles, que tú tengas el gobierno y el control sobre nuestras vidas. Porque contigo es imposible fracasar, Señor. Y reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres nuestro Rey, porque viniste para deshacer todas las obras del diablo y ya no estamos en la cárcel espiritual. Ahora, Señor, como tus hijos podemos disfrutar de la bendición de Emmanuel, del respaldo del trono celestial, de las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, de la seguridad de nuestra salvación y de la identidad que tenemos como hijos de Dios, como está escrito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta autoridad, Señor, que tú nos has dado, en la autoridad de tu nombre, quebrantamos todas las fuerzas de la oscuridad, atamos todo lo que está en nosotros, lo que se manifiesta en nosotros, que no es conforme a tu semejanza. Lo atamos y te pedimos, Espíritu Santo, que nos permita ser conscientes de ellos, porque como está escrito, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, las coyunturas. Pero es tu palabra la que discierne los pensamientos y las intenciones en nuestro corazón. Hoy rendimos nuestro corazón delante de ti, completamente. Rendimos nuestra alma delante de ti, para que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones sean llenos de ti, Señor, guiados por ti, por tu palabra, en tu palabra, porque solamente, Señor, lo que nosotros necesitamos es a ti, Cristo. Tú eres la palabra, el verbo que se encarnó, se hizo hombre. Tú eres la buena noticia, Señor, para nuestras vidas. Y nosotros necesitamos, Señor, aprender esto, disfrutarlo, aprenderlo para, o mejor dicho, creerlo, para aprenderlo, para disfrutarlo y para vivirlo de manera natural.
Oramos, Señor, poniendo este culto en tus manos, este tiempo en tus manos, con agradecimiento y en el nombre poderoso de Jesucristo, que es quien nos da acceso al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Amén y amén. Que sea Cristo todo mi evangelio, en toda preocupación dependo de ti, Señor. En dolor, tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Ante la muerte quiero adorarte más, con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Que sea Cristo todo mi evangelio, en toda preocupación dependo de ti, Señor. Que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más, con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y cuando ya nadie esté
y solo me quede aquí. Ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Hermanos, y vamos a la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Fíjense cómo venimos. Nosotros estuvimos hablando en la primera semana, estuvimos hablando de el principio de estos 40 días. Tomamos la palabra de Mateo 6:1 para llegar a Mateo 6:33. Y es que nosotros nos estamos concentrando estos 40 días para tomar la palabra que nos dio el Señor Jesucristo, que nos da el Señor Jesucristo, de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces aprendemos que nosotros no oramos por las añadiduras. Nosotros no oramos por las añadiduras porque nuestro Padre, dice la palabra, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Y la palabra dice que el Señor sabe lo que nosotros le vamos a pedir antes de que hayamos abierto nuestra boca. Y que antes de que le hayamos pedido, ya Él nos ha respondido. Entonces, en un principio, les decía, busquen y anoten el pacto concreto al cual cada uno de ustedes se aferra. ¿Cuál es el pacto al que ustedes se aferran? Porque si yo tengo la palabra, y por eso hablamos del mensaje ordenado, si yo tengo la palabra y yo sé cuál es el yo que Dios creó, conforme a Génesis 1:26 al 29, nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, nos dio la autoridad para señorear sobre la tierra. Génesis 1:27 confirma la imagen de Dios. Nos creó para estar con el Dios Trino. El Dios Trino dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, de ese yo que Dios creó era bueno en gran manera. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra y cómo cómo el hombre quedó separado de Dios, cómo el hombre perdió ese privilegio, cómo el hombre perdió esa identidad. Y cuando el hombre perdió la identidad por causa de la decisión que tomaron Adán y Eva en el libre albedrío y que está registrada en la palabra en Génesis 3, versículos del 1 al 6, la serpiente le dice a la mujer, no morirán. Si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, no morirán, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán como él. Y Dios no quiere que ustedes sean como él. Ahí el hombre come, la mujer come, deseando esto. Por eso es que ante esta situación espiritual del hombre, ante el problema fundamental del hombre, ante el pecado original que el hombre cometió, el hombre quedó separado de Dios. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos venimos de esa herencia generacional de Adán y Eva separados de Dios. Por eso es que Dios envía a Cristo a la tierra. Promete, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a Satanás. Y nació Cristo, vino Cristo
tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, consumó la salvación. Y por eso, el día que nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor, le abrimos nuestro corazón a Cristo y reconocimos que necesitábamos salvación. ¿Por qué necesitamos salvación? ¿De qué necesitamos salvación? Pues necesito salvación porque todos nacemos separados de Dios. Romanos 6:10, no hay justo ni aun uno, y solo Cristo es el que nos justifica delante del Padre. La palabra dice que el Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo carne, vino a la tierra con un propósito, a lo suyo vino, y los suyos, los de su nación, donde él nació, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahí estamos nosotros, a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, solo Cristo resuelve el problema del pecado original del hombre. Solo Cristo abrió el camino. Solo Cristo es el camino para ir al Padre. Solo Cristo nos revela las verdades espirituales que están contenidas en la palabra y por el Espíritu Santo. Nosotros nos es dado el don de la fe y el don de entender la palabra. Entonces decíamos que, más a todos los que le recibieron, a los que creen, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde estamos ahora? Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios, entonces estamos aprendiendo lo que es el pacto concreto al que yo me aferro, a la palabra. Yo me aferro a la palabra de que Jesús es el Cristo, yo lo creo, el Hijo del Dios viviente. Yo me aferro a la palabra de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo me aferro a la palabra de Juan 19:30. Consumado es. Fue consumada la salvación en la cruz del Calvario y ya no tenemos que añadirle nada más al sacrificio de Cristo. Pero todas las familias tienen problemas. ¿Por qué todas las familias tienen problemas? Porque la primera familia, constituida por Adán y Eva, fue atacada por Satanás y quedó separada de Dios. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿quién soy yo dentro de Cristo? Yo pertenezco a una familia, nací dentro de una familia probablemente separada de Dios. Y si no estaba separada de Dios, pues entonces probablemente me criaron en una familia muy religiosa, en el legalismo, en el misticismo, en la religión evangélica. Pero es que la religión no salva. Solo Cristo es quien salva. Entonces nosotros hemos ido transitando en lo que es tomar el pacto concreto y aprender a orar dentro de la palabra, haciendo la batalla espiritual. Ayer escuchaba un fórum que decía, una de nuestras hermanas decía, es que los padres dejen todo lo que ellos aprendieron y su estilo de vida y su manera de ser. Es una batalla espiritual. No se puede hacer si no es a través de la batalla espiritual. ¿Y cómo batallamos espiritualmente? A través, primeramente, reconociendo lo que está en nosotros que no es semejante a Dios. En una palabra, que son tinieblas. Lo reconozco y voy a la oración invocando el nombre de Jesucristo y quebranto cada una de esas tinieblas y pido la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la mujer sufre por el marido y por los hijos y el hombre sufre porque todos los días, el hombre sufre todos los días de trabajo, de todos los días de su vida por el trabajo, porque él tiene que proveer, él tiene que proveer. Y el hombre tiene esa gran carga sobre su vida. La mujer tiene el temor, la mujer vive en temor siempre por el marido y por los hijos y vive en temor por la sociedad. Vive en temor porque no es solamente subyugada en su casa,
sino también en la sociedad, en los empleos, en la sociedad machista de América Latina, donde la mujer pasa y un hombre se siente en el derecho de decirle ciertas cosas que la incomodan. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, el mundo está sin Dios, el mundo está sin Dios. Y el hombre quedó con el corazón vacío porque el Espíritu Santo salió de él. Entonces, ¿cómo vive el mundo sin Dios? Vive con el corazón vacío. Y por eso estamos leyendo Juan 8:44. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes guardan mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Pero para ellos prevalecía más la cultura y la cultura religiosa de ellos, que no pudieron darse cuenta que tenían enfrente al Mesías. Y este Mesías es quien le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, una de las características de cómo viven los hombres sin Dios es que, al quedar nosotros separados de Dios, no es que el hombre pasó a ser igual a Dios sabiendo el bien y el mal. Bueno, ya sabe que existe Dios y ahora sabe que existe el diablo. No, el hombre no sabe por qué vive, cómo vive. El hombre muchas veces no sabe por qué hace lo que hace, pero es que el hombre que pasó a ser hijo del diablo tiene un vacío en su corazón, está muerto espiritualmente. Por eso en él hay maldad de manera natural. Lo vemos en los niños, cómo los niños se pelean, cómo los niños muerden, cómo los niños le pullan los ojos a los otros niños, cómo los niños, teniendo todos los juguetes, se empeñan en el juguetico que tiene el otro niño. Entonces, el hombre vive en dolor porque está en una cárcel espiritual. Y precisamente esto es lo que nos permite a nosotros hacer el diagnóstico de las personas con las que nosotros nos encontramos diariamente, con las que nosotros convivimos, con las que nosotros trabajamos, con las que nosotros nos topamos diariamente. Pero nosotros, en este momento, ellos no están escuchando este mensaje, lo estamos escuchando nosotros. ¿En qué área de nuestras vidas nosotros seguimos haciendo nuestra voluntad, que parece que es nuestra voluntad, y no logramos salir de allí? Allí es donde viene la pregunta. Porque el hombre cayó en un círculo espiritual de dolor, de maldición, de oscuridad, de tristeza, de desolación, porque está en las garras de Satanás. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? Solo Cristo es el camino para salir de aquí. Solo Cristo nos libra de esta ley, porque esta es una ley espiritual. El hombre le dio derecho a Satanás a través del pecado. Por eso la Biblia habla de la ley del pecado que llevó al hombre a la muerte espiritual. Entonces, solo Cristo es el camino, es la respuesta a Juan 14:6. Solo Cristo cambió esta ley para nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró, nos libra y sigue librando a la humanidad de la ley del pecado y de la muerte, como está escrito en la primera carta de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces nosotros somos libres del pecado original, somos libres del trasfondo del infierno, somos libres de las garras de Satanás, somos libres de la muerte y tenemos ahora vida en Cristo Jesús. Amén.
Vamos entonces a confesar en oración. Tomen el tiempo para leer, para meditar, y nosotros les vamos a pasar estas oraciones a ustedes, no para que se las compartan a nadie más, no las compartan con nadie más, para ustedes.
Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Esto es orar conforme al pacto, a la palabra, aferrado a la palabra y no a mi palabra, reconociendo quién soy yo en Cristo. Amén. Les abrazo y les bendigo en Cristo Jesús. Que tengan